Hola chicas y chicos, en esta ocasión les pido una disculpa por no haber subido videos. Lo que pasa es que estaba ya adaptando el taller para poderles explicar cómo confeccionar una prenda de estas plantillas que hemos trabajado con anterioridad. Y en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hacen los trazos para caballero. Comúnmente se utilizan la chica, mediana, grande y extra grande. Aquí les muestro una tabla de la espalda, cómo es el procedimiento paso a paso del 1 al 13. Son las medidas que se utilizan para hacer la espalda. ¿Sí? Vamos a trabajar con la espalda. Recuerden que siempre tengo una línea base de apoyo para poder hacer el procedimiento. Es necesario que tengamos las herramientas para trabajar, como una regla de 1 metro, también puede ser la regla de graduación, que también es muy común. A mí me gusta mucho, no la había tenido porque pues se me rompió por el uso, pero realmente les recomiendo este tipo de reglas porque son muy exactas para escuadrar. También tenemos la regla sastre, la regla francesa, la cinta métrica y claro que también un lápiz, una goma y un marcador en esta ocasión para que ustedes puedan ver cómo se ve en el video, se percibe mejor con un marcador. Bueno, el primer paso que vamos a hacer es el número 1. Como aquí lo indica, es cuello sobre horizontal. Como vamos a trabajar la medida mediana, recuerden que sería esta la que vamos a trabajar. Yo me voy a basar en esta y esa el primer paso es 7.8. ¿Dónde se marca el 7.8? En la parte del cuello sobre horizontal. El cuello sobre horizontal es de izquierda a derecha. ¿Ok? Vamos a marcar de la línea que ya tenemos de apoyo, vamos a marcar otra línea horizontal y vamos a dar la medida que me está pidiendo ahí. 7.8, recuerden que es la mediana. 7.8. Sería aquí el número 1. De este ángulo hacia acá, el número 1. El número 2, cuello sobre vertical, que lo vemos aquí, es hacia abajo. La medida 2 y damos 2 centímetros. También es el número 2. Aquí sería el 2 en esta parte de aquí. Y ahora seguimos con largo sisa, que es el número 3. Y aquí me indica la talla mediana 26 centímetros. De aquí hacia abajo vamos a darle 26 centímetros. Y es la medida 3. Recuerden poner los números. Es muy importante, sobre todo cuando empezamos a hacer un molde. Debemos de ir trazando y poniendo los números del procedimiento, porque si no, se nos va algún número y ya no nos va a quedar la plantilla. Es un tip que les doy para que les salga bien. Ahora vamos a poner el número 4, largo espalda. Me indica 58 centímetros. Siempre es desde el inicio hasta la medida. Me está indicando 58 centímetros. Aquí es el número 4. ¿Sí? Ahora, el largo playera, que es lo que voy a trabajar yo, es el número 11. El largo playera me está diciendo 72 centímetros. Perdón que me pase hasta el número 11, pero también les digo que es importante marcarlo, la medida de 72 centímetros, ¿ok? El número 11, pero estamos hablando del largo porque ese es, ahorita les explico, el largo playera es diferente al largo espalda, ¿ok? Ahora vamos con el número 5, como vamos, es la 21.6, 21.6, ¿ok? 21.6, estamos dando el de la espalda, digo ancho espalda, perdón. 21.6. Y vamos a ponerlo con la regla.
tomando en cuenta también que debemos de medir lo mismo que nos da aquí, que es 26, el 3 nos da 26, acá también hay que dar 26 para que nos quede la línea, fíjense bien, la línea debe de quedar paralela, porque si no nos quedaría un poco inclinada. Entonces tenemos que tener una línea de apoyo para que nos salga la medida que nos están pidiendo. ¿Ok? Esta sería la número 5. Si es de aquí hacia allá, de la izquierda hacia la derecha. ¿Ok? Ahora la número 6, avance sisa, 6.8. El avance sisa se da aquí, 6.8. El número de aquí del 5 hacia la sisa sería el 6. Ahora vamos con la línea, el número, 7. Inclinación hombro, 4.4. ¿Ok? Aquí vamos a alargar un poco más nuestra línea, donde va el 1, para ver a dónde va la inclinación hombro. Debe de ir la misma medida que le damos abajo, se la damos aquí arriba, ¿ok? Y entonces escuadramos aquí esta línea. Recuerden que aquí esta medida, no se vayan a perder, es la misma 5'. Lo mismo que dimos acá abajo, que es el número de izquierda a derecha, el número 5, se lo damos acá arriba para hacer un rectángulo. Si se fijan, la misma medida. Ahora vamos a ir con la inclinación hombro, 4.4. ¿Ok? Nos da la medida de aquí hacia abajo, el número 7. ¿Ok? Ahora nos dice el número 8, guía sisa horizontal, 1 centímetro. ¿Ahí qué va a pasar? Que vamos a tener que utilizar la cinta métrica para que sea más práctico y más rápido. Medimos del número 7 hacia abajo, lo dividimos a la mitad y vamos a hacer la mitad. Vendría siendo aquí la mitad de este punto del 7 al 5 sería la mitad. Ahora hacia adentro vamos a dar la medida 8. Recuerden que es hacia adentro, ¿sí? Vamos a dar la medida 8, viene siendo 1 centímetro, ¿sí? Recuerden que es la medida 8. Ahora la medida 9 es guía sisa vertical. Me está indicando 4.7, ¿sí? Guía sisa vertical. La vertical viene siendo la línea que sale de aquí, ¿sí? Esta es la número 9, ¿ok? La medida nos la está dando 4.7, recuerden, es 4.7. La medida, la medida 4.7 es acá arriba, me confundí, una disculpa. Esta es la 9, aquí, y esta es la 10. Esta vendría siendo la medida 10, ¿ok? La medida 10, guía sisa bisectriz, 2.5. Aquí es 2.5, vendría siendo la número 10, ¿ok? Ahora, la misma medida que dimos del 5 al 6 es un total, ¿sí? La sumamos, sería 29. Se tiene que dar hasta abajo, 29. Esa misma medida se da como punto de referencia y se pone una línea a esa medida, ¿sí? Para que quede un rectángulo de la playera totalmente. Recuerden que marcamos la línea. Aquí me cuesta un poco de trabajo porque se mueve a la hora de apoyar el marcador. Una disculpa. Así, completa. ¿Ya vieron? Ahora vamos a cerrar el rectángulo. Unimos la línea arriba con la línea de abajo, ¿sí? Recuerden que el número 4 nos está indicando el largo espalda. Este sería nuestro largo espalda, pero vamos a marcar el largo playera, que viene siendo más largo. También tenemos el largo saco pijama, son 75 centímetros, serían 3 centímetros más.
y el largo bata de baño 1,25 m. Entonces todo es la misma base, pero más largo, ¿sí? Es todo lo mismo, solo lo que varía es el largo. Empezando por el número 4, que es el largo espalda, y luego nos bajamos un poquito más para el largo playera, que eso es lo que voy a trabajar, el largo playera, ¿ok? Ahora vamos a ir cerrando las líneas. Primero con la curva francesa cerramos el 1 con el 2. Fíjense, aquí es muy diferente a las plantillas que ya les había enseñado de dama. Un poquito de variable. Ahora del 1 al 7, que es inclinación hombro, vamos a poner la medida. Y después la curva. Con la curva francesa hacemos la sisa, ¿sí? Esa es la curva. Pasamos por el número 7, luego el número 8, el número 9 y el número 10, ¿ok? Ahí ya tenemos terminada nuestra plantilla básica, talle espalda, ¿ok? Recuerden cuáles son las claves y marcas. Es la T, que es el talle, la E, que es la espalda, y aquí también ponemos la T de talla. ¿Y qué talla estamos utilizando? Recuerden que es la talla mediana la que estoy trabajando. Ustedes pueden utilizar cualquier otra, pero el procedimiento es lo mismo, no se confundan. No porque yo estoy haciendo la talla mediana, es algún otro proceso, no, todo es lo mismo. Fíjense, la tabla viene siendo el procedimiento para las 4, ¿ok? También recuerden que vamos a poner la regla al ancho para que quede más exacta nuestro hilo. Es otra de las claves, no hay que olvidarnos de nuestras claves. El hilo de la tela es muy importante porque cuando nos vayamos a confeccionar debemos de tomar en cuenta que el hilo de la tela va hacia abajo, ¿sí? En una forma vertical. De esa manera también se acomoda la tela y debe ser paralelo el hilo del molde con el hilo de la tela. Ahora, recuerden que las 3X, que significa, es doblez de tela, ¿ok? Y ahora vamos a mostrarles cómo terminaría ya nuestro molde en papel Craftsena, ¿sí? Para que ustedes vean cómo quedaría ya final y cómo lo tenemos en Craftsena y cómo vamos a utilizarlo para hacer cualquier otro tipo de prenda, ¿sí? En este momento les voy a mostrar. Y así quedaría en papel Craftsena para que ustedes ya lo puedan utilizar para hacer cualquier prenda, ¿sí? Y les muestro nuevamente cómo las claves y marcas, ya se ve aquí el limpio, ya no se ven tantas líneas ni tantos números, como les menciono anteriormente, que es importante que en el procedimiento lleven los números, pero ya quedaría así con el hilo de la tela, doblez de tela, el talle espalda, talla mediana, y eso sería todo. Los espero para mi siguiente video. Recuerden que son los básicos de caballero y todavía faltan más. Espero que le den like. Muchas gracias por ver mis videos.